Saludos y bendiciones. Estamos aquí de nuevo para continuar la serie sobre el hablar en lenguas. Si nosotros somos Catherine y Félix, este es nuestro canal. Por favor, si pueden suscribirse, se suscriben con nosotros en nuestro canal y le dan un like, compartan estos videos. Estamos en una serie donde estamos tocando el tema del hablar en lenguas y pusimos un video, la primera parte, este es el segundo video en esta serie acerca del hablar en lenguas. Entonces, pues, en nuestro primer video era la introducción y estuvimos hablando cuando aparece la palabra lengua en la Biblia, el significado que conlleva esa palabra lenguas. Hoy vamos a ver dónde en la Biblia aparecen la manifestación del hablar en lenguas. Okay, ya habíamos hablado que las lenguas eran idiomas. En el primer video tocamos ese tema. En esta vez vamos a revisitar eso de nuevo cuando leamos lo que vamos a leer, porque menciona idiomas. Así que vamos a mirar en Hechos capítulo 2, es donde por primera vez en la Biblia aparece la manifestación de hablar en lenguas. ¿Okay? Ahí es donde aparece la primera vez la manifestación. Así que Hechos capítulo 2 es donde queremos leer en este momento. Vamos a ver lo que dice la Biblia, Hechos capítulo 2. Este capítulo encierra muchos detalles, los cuales mucho de lo que dice no vamos a tocarlo en este video. En otros videos más adelante posiblemente esté tocando algunas de las cosas que vamos a leer, pero por ahora lo que quiero es leer donde aparece por primera vez la manifestación de alguien hablando en lengua. Estamos en Hechos capítulo 2 y dice Hechos capítulo 2: y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Okay? Ahí estamos leyendo donde primeramente aparece la manifestación de hablar en lengua en la Biblia. Voy a seguir leyendo un poquito más abajo para que veamos cómo la Biblia, siempre que habla de lenguas, se va a referir a una de dos cosas, y esto lo tocamos en el primer video. O se refiere a la lengua física en nuestra boca, o se refiere a algún idioma terrenal conocido por alguien. Mire cómo sigue diciendo. Dice el versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. De todas las naciones debajo del cielo. O sea, eran judíos que vivían en otros países, que se encontraban en Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Dice el 6: y cuando este estruendo fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ya estamos viendo que los judíos de todas las diferentes naciones que estaban ahí les escucharon hablar a los apóstoles, hablar en la lengua de ellos, o sea, en el idioma de ellos. ¿Ve? El verso 7 dice: y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo los oímos nosotros cada uno en nuestra propia lengua en que hemos nacido? En que somos nacidos. En que somos nacidos. Perdón. Ya estamos viendo que ellos entendieron lo que estaban diciendo en diferentes idiomas. Mire cómo dice el verso 9, 10 y 11. Dice el 9: partos y medos, elamitas y los moradores en Mesopotamia y en Judea y en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia
en Egipto y en las partes de Libia, alrededor de Cirene, extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Está testificando el que escribe. Está diciendo que esos hombres de esas naciones, y menciona muchos países representados en ese lugar, en ese momento, dice que ellos nos oían hablar en las lenguas las maravillas de Dios. Eran lenguas, o sea, eran idiomas que ellos entendieron. Vemos la primera vez que se manifiesta alguien hablando en lengua en la Biblia, vemos que están hablando idiomas que se pueden entender, que alguien lo entendió porque escuchó su propio idioma. Exacto. ¿Okay? Aquí donde aparece por primera vez, la manifestación de alguien hablando en lengua. ¿Dónde más aparece en la Biblia alguien hablando en lengua? Pues para eso tenemos que ir a Hechos capítulo 10. Pedro. Para eso tenemos que ir a Hechos capítulo 10, el relato de Pedro y Cornelio. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos a Pedro en esta parte que vamos a leer, en la casa de Cornelio, y Pedro está predicándole el evangelio a Cornelio y a todos los que estaban reunidos en su casa. Ok, entonces, él está predicando. Entonces en el versículo 44, 45 y 46 es donde quiere el capítulo 10, de hecho, versos 44, 45 y 46. Pedro está predicándole y dice el 44, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión. ¿Quiénes son esos? Esos son los judíos que habían venido con Pedro. Dice, y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se espantaron ellos? El 46 dice por qué. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Ok? ¿Cómo sabían ellos que magnificaban a Dios? Porque ellos pudieron entender las lenguas que estaban hablando Cornelio y los que estaban ahí. Ellos pudieron entender el idioma que hablaba Cornelio y su familia. Dice que magnificaban a Dios. ¿Cómo van a saber ellos que magnificaban a Dios si no los entendían? Quiere decir que los entendieron. En ese caso, no hacía falta un intérprete. Después en nuestras lecciones vamos a tocar sobre el que habla en lenguas. Debe haber una interpretación. En este caso no hacía falta una interpretación, ni en Hechos capítulo 2 no hacía falta una interpretación, porque los que oyeron entendieron. ¿Ve? Aquí igualmente los que oyeron entendieron, no hacía falta una interpretación. Ellos mismos dijeron lo que escucharon, que magnificaban a Dios. ¿Ve? Porque ellos escucharon hablar en un idioma. Yo sospecho, esto no dice la Biblia, pero por el contexto puedo entender que lo que habló Cornelio, las lenguas que hablaron ellos, posiblemente fueron las lenguas, si no fue en hebreo, quizás no fue en hebreo, a lo mejor en arameo, que era el idioma común de los judíos. Ellos hablaban el arameo. Y solamente el hebreo era usado por ejemplo, en la lectura de la Torá o en asuntos religiosos, es donde más se usaba el hebreo clásico o el hebreo del Torá, pero por lo general hablaban arameo. El idioma que hablaba el Señor Jesucristo, lo más seguro fue arameo, y también habló hebreo, pero el idioma común de los judíos es arameo. Yo puedo decir aquí que cuando Cornelio, que era un gentil romano, comenzó a hablar en lenguas, él empezó a hablar
en arameo y los judíos que estaban con Pedro lo oyeron hablar en arameo, por eso se espantaron. Wow, están hablando en nuestro idioma y esto es del Espíritu de Dios. Por eso ellos dijeron, dice que se espantaron los creyentes de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo ellos sabían que se había derramado el Espíritu Santo sobre Cornelio? Porque lo oyeron hablando en el idioma de ellos. Y eso solamente es posible mediante una habilidad sobrenatural que el Espíritu Santo le dio a ellos en ese momento. Aquí vemos la segunda vez donde aparece alguien hablando en lengua. Vamos a mirar el tercer relato de alguien hablando en lengua, y para eso hay que ir a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Y aquí encontramos el relato cuando Pablo está pasando por las regiones y llega a Éfeso, y se encuentra allí en Éfeso a ciertos discípulos, alrededor de 12 discípulos en Éfeso. Vamos a leerlo del versículo 1 hasta donde dice que hablaron en lenguas. En Hechos. Hechos capítulo 19, el verso 1 en adelante. Mira cómo dice. ¿Y qué tú dices, Éfeso? Éfeso es donde estaba Pablo, aquí, en la ciudad. Esto fue lo que pasó en Éfeso. Okay. Pero esto estamos leyendo en Hechos. Hechos. Hechos capítulo 19. Dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Sí, porque uno recibe el Espíritu Santo en el momento que uno cree. Eso no acontece en una fecha posterior a tu conversión. Eso acontece en el mismo momento de la conversión. Que muchos pastores enseñan eso así. Pero eso es un tema para otro video. Dice, díjoles, ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos ni sabían nada del Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora voy a pausar. Ellos solo conocían el bautismo de Juan el Bautista. Estos eran judíos que evidentemente habían estado en Judea para el tiempo de Juan el Bautista y fueron bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán, y no conocían el evangelio completamente, por eso no sabían del Espíritu Santo. Ellos solamente sabían el bautismo que Juan estaba ofreciendo en ese entonces. De arrepentimiento. De arrepentimiento, exacto. porque ese bautismo representaba que se estaba preparando el pueblo para recibir a su Mesías. Porque eso es lo que hizo el ministerio de Juan, era ese. ¿Ve? El prepararle el camino para la llegada del Mesías. Ellos solamente conocían ese bautismo. Entonces sigue diciendo Pablo en el versículo 4, dice, y dijo Pablo, dijo, Juan a la verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, Cristo Jesús. El bautismo de Juan solamente era para preparar el pueblo para cuando llegara el Mesías, que creyesen en el que iba a venir después de él. ¿Ve? Dice el versículo 5, y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, ellos fueron bautizados por Juan, pero aquí Pablo viene y ellos vuelven a bautizarse después que oyen el mensaje completo. Se vuelven a bautizar porque el bautismo de Juan era para aquel propósito de prepararlos para la llegada del Mesías. Este bautismo que está aquí es el que te identifica con tu Salvador. Okay, no quiero entrar mucho en detalle sobre el bautismo, pero solamente menciono esto porque aquí menciona que se bautizaron de nuevo. Okay. Entonces, dice el verso 6, y cuando Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban.
Vemos aquí, una vez más, donde hablan en lenguas y profetizaban. En esta parte añaden y profetizaban. ¿Okay? Después en los otros capítulos, del capítulo 14 de 1 de Corintios, vamos a tocar sobre hablar en lenguas y profetizar, porque ese capítulo trata ese tema. Pero aquí dice que cuando Pablo les puso las manos encima, es importante notar que esto era una señal, ¿okay? Hecha por un apóstol, porque los apóstoles son quienes tenían las señales. Las señales fueron dadas a los apóstoles. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban ministrando en estos primeros eventos de la iglesia. La iglesia empezó con judíos y las señales fueron dadas al pueblo para ministrar a los judíos, o sea, a los discípulos para ministrar a los judíos. Pero es un tema para otro video también que podemos traer acerca de las señales de un apóstol. ¿Okay? Las señales de un apóstol. ¿Y por qué razón los apóstoles tenían estas señales? Esas señales las tenían los apóstoles porque el Señor se los dio a ellos para ministrar a los judíos. Okay. Ese es un tema para otro video. Pero estamos hablando de hablar en lenguas y aquí estamos viendo en tercer lugar donde aparece alguien hablando en lenguas en la Biblia. ¿Ok? Ya vemos que donde se encuentran relatos de alguien hablando en lenguas. ¿Okay? Pero este tema de la lengua es amplio y cubre mucho material, por eso lo estamos haciendo en diferentes series. Para el tercer video que viene vamos a ver qué enseña el apóstol Pablo acerca de las lenguas. ¿Okay? Porque él enseña bastante acerca, toma un capítulo completo hablando de las lenguas. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de hablar en lenguas, que hay mucho para hablar. Y vamos a estar tocando y vamos a estar revisitando estos capítulos que hemos tocado. Vamos a estar revisitándolos cuando estudiemos el capítulo 14 de 1 de Corintios. Así que aquí lo vamos a dejar. Damos gracias que están con nosotros hasta el fin de este video. Denle like, suscríbase y espérenos en el próximo video donde vamos a tocar el capítulo 14 de 1 de Corintios acerca de hablar en lengua. Dios los bendiga y hasta el próximo video. Bye. Bye.